Cuando la justicia en el propio país da la espalda, ¿a dónde se puede ir? Bueno, pues resulta que en el continente americano existe una última puerta a la que llamar, y hoy vamos a ver de cerca cómo funciona esa increíble arquitectura jurídica. Es una pregunta que pone los pelos de punta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se cierran todas las puertas en casa? ¿Qué queda? Pues mira, la respuesta no es el silencio, para nada, porque existe toda una red de seguridad. Un mecanismo internacional que está ahí precisamente como un último recurso. Se activa justo cuando los sistemas nacionales pues fallan. Y todo esto se apoya en un documento clave. Y aquí lo tenemos. El pilar de todo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se adoptó allá por 1969. Este tratado, firmado en San José de Costa Rica, no es solo un papel con buenas intenciones, ¿eh? Es una promesa con fuerza de ley. Así que vamos a seguir ese camino que traza para entender cómo se cumple. A ver, para que quede claro, ¿qué es exactamente esta convención? Pues es un tratado internacional que obliga a los países que lo firman y hace básicamente dos cosas. Por un lado nos dice, estos son los derechos fundamentales. Y por otro, y esto es lo importante, crea las herramientas para asegurar que se cumplan. Dos. Así de simple y así de potente. Todo el sistema se monta sobre estos dos pilares. Son dos organismos, cada uno con su papel, pero que trabajan juntos. Y la propia convención les pone nombre. Aquí están, la Comisión y la Corte. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quedémonos con estos dos nombres porque son los protagonistas de esta historia. Podríamos verlos como las dos grandes etapas de todo el proceso. Vale, ya tenemos a los protagonistas. Pero antes de meternos en qué hace cada uno, hay que entender lo más básico. ¿Qué derechos protegen exactamente? Porque claro, la fuerza de todo ese sistema está precisamente en la amplitud de los derechos que cubre. La Convención, para organizarlos, los divide en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los derechos civiles y políticos, cosas como el derecho a la vida, a la libertad de expresión. Estos tienen que respetarse sí o sí, desde ya. Y luego, por otro lado, están los derechos económicos, sociales y culturales, educación, ciencia, cultura. Aquí la idea es que los estados se comprometen a ir avanzando poco a poco para lograrlos. Pero ojo, porque hay un núcleo duro de derechos que son sagrados. Y cuando digo sagrados, lo digo en serio. Hay ciertos derechos que no se pueden suspender nunca. Ni en caso de guerra, ni de catástrofe, nada. El derecho a la vida, a no ser torturado, la prohibición de la esclavitud. El artículo 27 de la Convención lo deja clarísimo. Son, por así decirlo, el núcleo irreductible de la dignidad humana. Vale, perfecto. Ya sabemos qué derechos se protegen. Ahora vamos a lo práctico. Imaginemos que se ha violado uno de estos derechos. ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde se acude? Pues aquí empieza el viaje, y la primera parada es siempre la misma, ante el primer guardián del sistema. Y esa primera puerta es la comisión. Lo bueno es que cualquier persona, un grupo de personas, una ONG, cualquiera puede presentar una petición. Pero claro, no es tan fácil. Hay que pasar un primer filtro, el de la admisibilidad. Y aquí hay un requisito que es de verdad la piedra angular de todo el sistema. Y esa regla de oro es, primero hay que intentar buscar justicia en casa. O sea, antes de ir al sistema internacional, es obligatorio haber agotado todas las vías legales en el propio país. Esto es súper importante porque el sistema interamericano no quiere sustituir a los jueces de cada país. Está ahí para actuar como un plan B, cuando la justicia nacional, por lo que sea, no ha funcionado. Ok, imaginemos que la petición pasa el filtro. ¿Y ahora qué? Pues la comisión se pone a investigar. Pide información al Estado, analiza los hechos y su primer objetivo es intentar llegar a un acuerdo. Busca poner a las dos partes, a la víctima y al Estado, a hablar para encontrar una solución amistosa. Si eso no funciona, si no hay acuerdo, entonces la comisión prepara un informe final con sus conclusiones y recomendaciones. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque, ¿qué pasa si el Estado simplemente ignora las recomendaciones de la Comisión? ¿Se acaba todo ahí? Pues no, para nada. Si esto ocurre, el caso puede dar un paso más, un paso que lo lleva a la máxima autoridad judicial de todo el sistema. Y así llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no estamos hablando de recomendaciones. Esto es un tribunal de verdad, con todas las letras. Un tribunal internacional con el poder de dictar sentencias que son de obligado cumplimiento. 7. Ese es el número. 7 jueces. No son jueces cualquiera, ¿eh? Tienen que ser juristas del más alto nivel moral y profesional, de distintos países, y son elegidos para ser básicamente los guardianes últimos de la Convención. Entonces, para que quede súper claro, ¿cuál es la diferencia entre la comisión y la corte? Pues es fundamental. La comisión es como un investigador y un mediador.
investiga, intente buscar acuerdos, hace recomendaciones, pero la Corte es un tribunal. La Corte juzga, sus decisiones no son sugerencias, son sentencias, son órdenes. Y aquí va un detalle crucial, uno que a menudo genera confusión. Un individuo, una persona por su cuenta, no puede llevar su caso directamente a la Corte. Es imposible. Solo pueden hacerlo los Estados miembros y la propia Comisión. O sea, la Comisión actúa como ese filtro final. Es ella la que decide si un caso tiene la suficiente gravedad como para llevarlo ante los jueces. Y una vez que la Corte habla, se acabó. El artículo 67 es tajante. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. No hay más. No se puede recurrir. Es la última palabra. Punto final. Y que nadie piense que esto es simbólico. Las sentencias de la Corte tienen un impacto real, vaya si lo tienen. No solo buscan reparar el daño a la víctima, por ejemplo con una indemnización, van mucho más allá. Buscan lo que se llaman garantías de no repetición. Y esto puede significar algo tan potente como ordenarle a un Estado que cambie una de sus leyes para que algo así no vuelva a pasar jamás. Así que, si nos quedamos con una idea clave de todo esto, es esa. El sistema interamericano es un potentísimo mecanismo de último recurso. Es esa red de seguridad final. La promesa de que, incluso cuando parece que ya no queda nada, cuando todo ha fallado, todavía queda un camino abierto hacia la justicia. Entonces, repasemos el viaje completo para que no nos perdamos. Todo empieza con la violación de un derecho. El primer paso es agotar todas las vías en los tribunales del propio país. Si eso no funciona, se acude a la comisión, que investiga y media. Y si ni con esa se soluciona, el caso puede llegar a la Corte, que emite una sentencia final y de obligado cumplimiento. Ese es el camino. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, a una reflexión importante. ¿Qué significa realmente que exista una red de seguridad internacional para la justicia? Pues significa que la relación entre las personas y los estados cambia. Significa que hay un nivel más de responsabilidad. Es un recordatorio constante de que los derechos humanos no son un simple asunto interno de cada país, sino una responsabilidad que en el fondo compartimos todos.